Ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, Gustavo Loggi es mi nombre, del EU33. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, ¿qué mirada tiene? Estuve leyendo algún artículo suyo en las últimas horas que se publicó en BAE Negocios, pero me interesaría charlar con usted un poquito la mirada que tiene sobre nuestro país, cómo está encarando esta pandemia global, Moreno. Mire, lo intento reflejar en la nota con mucho respeto, también lo dije en las apariciones públicas que hemos tenido el fin de semana. Las decisiones en la Argentina, un país presidencialista, las tiene que necesariamente tomar el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. No es cierto que uno cuando vota, el candidato a presidente vota una fórmula. Uno vota al presidente y por si le pasa algo al presidente, porque el país no puede quedar sin presidente, vota un vicepresidente, que solo va a trabajar si le pasa algo al presidente o si viaja. Esto que parece una tontería, no es una tontería, porque las decisiones son unipersonales. Y en esas decisiones, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, y en esas decisiones unipersonales se toman desde la soledad del poder. ¿Qué le demanda a uno al presidente? ¿Que sea experto en algún tema? No, lo que se le demanda al presidente o a la presidenta es que básicamente tenga inteligencia práctica, porque los expertos son los que lo rodean en los temas específicos. En este caso, tengo la sensación que la toma de decisiones del presidente, si bien algún momento, no en esta conferencia de prensa, en la anterior, él dijo algo así como el comandante Ginés es el que va a tomar las decisiones, está claro que uno lo toma como una chanza, las decisiones las toma él. Pero tengo la sensación de que las decisiones las está tomando en comunión con ese consejo de expertos vinculado a una de las disciplinas que tiene que abordar esta pandemia, que es la disciplina de la salud. Y faltan otras disciplinas. Entonces, la correcta toma de decisiones es el presidente, legal y legítimo porque ganó las elecciones, pide las opiniones a los distintos consejos de expertos y en la soledad del poder decide. Y desde ahí es juzgado si la decisión es correcta o es incorrecta. Me da la sensación que un tema que tiene que tener abordaje multidisciplinario está teniendo un sesgo muy pronunciado hacia una de las disciplinas, y entonces, bueno, en la economía está aconteciendo lo que está aconteciendo. Es impensable que uno cada 10 argentinos que está trabajando pueda ofertar bienes y servicios al conjunto de la población. No hay ninguna posibilidad de que uno mantenga a otros 9. No hay posibilidad, no, objetivamente. Estas cuentas no las hacen porque no está en la cabeza de los médicos hacer, sea la especialidad que sea, infectólogos, epidemiólogos, lo que fuera. Y encima ahora casi que uno los escucha por los medios hablar sobre estadística, ¿no? Modelos matemáticos y demás. Bueno, está perfecto. No es el debate entre economistas y médicos en este caso, es simplemente que me parece que falta la mirada de la economía. Y entonces hoy están trabajando sobre 45 millones de argentinos que somos, están trabajando 4,5 millones, y eso se hace muy difícil. Y en este sentido, digo, hay un colapso y una situación de crisis tal que, digamos, nos encuentran los argentinos también en el baile con el mundo. Y esto no tiene antecedente, Moreno. Digo, yo estaba mirando algunos números, veía la entrevista del fin de semana a Ricardo Arriazu, el economista, quien decía que el aislamiento rompe la esencia de la economía de los últimos 7.000 años, que es la especialización y el intercambio, y que casi el 80% del PBI mundial en este momento está ligado justamente, ¿no?, a la especialización y al intercambio, y cuando se impide el intercambio se produce una destrucción instantánea del PBI. Esto, digo, cada país lo va a tratar de llevar como puede, y nosotros que venimos en una Argentina muy castigada de los últimos 4 años del gobierno de Macri, y venimos decreciendo, venimos con inflación, veníamos con varias variables muy complicadas, ¿nos puede llevar esto a dónde? Y digo,
¿puede llevar a un colapso social, económico en la Argentina esta situación? No hay duda. Primero, porque esa entrevista que vos manifestás al doctor Arriazu, previamente se le había hecho otro medio. No como entrevista, sino como nota de opinión. ¿Está bien? O sea, un domingo salió en uno de los medios, de los relevantes, digamos, de alcance nacional, y al otro domingo le hicieron, o ese fin de semana, le hicieron un reportaje. Para aclarar, porque si no, si bien es obvio que estamos todos en el mismo barco, es necesario aclarar algunas cosas. Azpiazu era la mente brillante detrás de DIS, que obviamente vos sos joven, no sabes ni de quién te estoy hablando. DIS fue el presidente del Banco Central de Videla. Sí. Cuando el ministro de Economía era Martínez de Oz, el presidente del Banco Central de DIS, y la mente que estaba detrás de DIS era la de este señor, que obviamente ahora pasó el tiempo. Entonces ya... ahora, eso no invalida el análisis, no hago una falacia de autoridad. Digo, no, mira, este trabajó en la dictadura, entonces no puede hablar, porque te imaginas que muchos de los economistas que están dando vuelta por ahí trabajaron o hicieron opiniones o en realidad fueron favorables a... Pero no estoy haciendo una falacia de autoridad, digo, es importante que la opinión esté enmarcada. Vos cuando hablas conmigo sabés que estás hablando con un economista del peronismo. Sí. Y entonces mis opiniones se vuelcan desde ahí. Cuando hablas de Azpiazu, lo tenemos que encuadrar y explicar de dónde viene, porque si no parecería que hay algunos que hablan desde la disciplina, aparentemente de un conocimiento objetivo, y no desde los intereses que expresan. Entonces esto es importante para los que me están escuchando. Mire, lo que dijo es relevante y es muy importante. Ahora, su marco de intereses y del cual vivió, desarrolló y sigue viviendo es este. Entonces sobre eso tenemos que medir lo que está pasando. Si no son 7.000 años de historia, sí son con certeza los últimos 3.000. Así que la diferencia no es relevante. También es cierto que cuando se enfrenta el señor presidente a una definición a partir de una pregunta de un periodista, él dice, entre la vida y la economía elijo la vida. Y este también yo le pido al presidente que revise esa definición, y ahí sí, ya le contesto también a Arriazu, porque digo, miren muchachos, los únicos que viven de la riqueza son los ricos. Los pobres de toda pobreza, cuanto más pobres son, más viven de la economía. ¿Y esto cómo se traduce al día a día? Y es muy sencillo. Si vos ahora observás una familia rica de Santa Rosa de la Pampa, que seguramente las hay, y penetrás en su casa, vas a encontrar stock de comida para varias semanas. Si penetrás en una casa de los más humildes, difícil que tengan incluso a veces para el desayuno del día siguiente. Entonces, está claro que necesitan la economía para ganarse el sustento del día a día. Entonces, cuanto más abajo estás en la pirámide de ingresos, más necesitas de la economía. ¿Y del Estado en este caso también? ¿Y del Estado en este caso? Es que el Estado no genera los bienes y servicios. Solo puede generar plata. Y mirar la economía desde la plata es mirar mal la economía, que generalmente es un error que cometen. Vaya usted esta combinación que le voy a decir. Es un error que cometen los banqueros y los marxistas. De los banqueros se entiende, porque es la mercadería que ellos transan. Y entonces como vos podés pensar, no, mire, lo más importante, Moreno, son los medios de comunicación. Y yo digo, bueno, está claro, sos periodista, trabajas ahí. Y vos me decías a mí, mire, Moreno, usted es economista, entonces dice que lo más importante es la economía. Bueno, de los banqueros se entienden que diga que en una economía lo más importante es la plata. Pero de un marxista hace el idiota útil. La economía son los bienes y servicios que se producen y circulan, o sea, a través del comercio, no la plata. Mirar la economía del lado de la plata te hace quizás tomar una de las peores decisiones que podés tomar en este momento,
que es pensar que si vos le mantenés el ingreso a las familias o a las empresas, resolvés el problema. Imposible, porque está facturando un 40% menos, no porque no esté la mercadería, no porque no haya demanda, porque no se está produciendo. Y volvemos a la primera reflexión. Si hoy solamente están trabajando 4,5 millones de personas, es mi artículo del otro lunes, no el de hoy, sino el del otro lunes, es imposible que se mantenga la oferta en la economía. Si no mantenés la oferta, y como corresponde, si como corresponde mantenés la demanda, porque la tenés que mantener, si mantenés la oferta, pero si no la mantenés, lo que te va a crujir es el sistema de precios, que es lo que está pasando. Ni Mandrake te va a solucionar este tema. Entonces, lo de Arriazo hay que tener mucho cuidado, porque no sea cuestión que lo que te están planteando es que por primera vez el proceso de implosión, no de explosión, de implosión, le toque al peronismo. Cuidado con estas recomendaciones que se están dando, porque a pesar de que Alberto, y yo coincido con él, dice que es un gobierno de coalición, entonces los peronistas poco tenemos que ver. Porque si vos mirás el área económica, casi no hay peronistas. Ni el presidente del Banco Central, ni el ministro de Economía, ni la recaudadora de impuestos. O sea que el peronismo no es el responsable del diseño económico. Ahora, te quieren hacer decir que sí, y te quieren llevar a un camino muy complejo, donde a nosotros, los economistas del peronismo, se nos hace difícil salir. Porque si vos preguntás desde los medios si este es un gobierno peronista, no reproducen lo que dice Fernández, que a mí me encanta lo que dice. No, mire, no es un gobierno peronista, ¿eh? Este es un gobierno de coalición, donde incluso en el área económica, si hay algo que abundan son los desarrollistas y los radicales, no los peronistas. Por lo tanto, si esto no anda como tiene que andar, es culpa de ellos, no culpa del peronismo. Pero, por el otro lado, vos sentís un tufillo a que lo que están diciendo es esa famosa cita de algún general chino que después la tomó Maquiavelo: si el enemigo está haciendo algo y se está equivocando, no lo interrumpa. Por eso lo que estaba diciendo el economista que vos citaste en ese reportaje, yo arranco mencionando cuál es la historia. Bien. No sea cuestión que nos equivocamos. Bien. Y por no conocer la historia, porque la historia pasa y no tenemos por qué saberla, ¿cuántos pueden saber hoy que ese economista que ya tiene 70 y pico, pegando los 80, en realidad fue la inteligencia del Banco Central de Martínez de Oz y sobre todo la reforma financiera del 77? Bien. ¿Bien? Una de las noticias de entrando no en sé si te contesté, sí, permite encuadrar, ¿viste? Porque si no parecería ser que, ¿viste? Algunos hablan solamente de los libros de texto y otros somos militantes, ¿no? Todos hemos leído casi todos los libros, ya tenemos una edad que la verdad que todos hemos leído todo. ¿Sí? Moreno, Argentina suspendió la participación en las negociaciones del Mercosur el viernes, y esta medida sacudió el bloque regional a consecuencia, ¿no?, de la actitud que había tomado Brasil, Paraguay y Uruguay, llevando adelante, ¿no es cierto?, estos acuerdos comerciales de libre comercio con Corea del Sur, Líbano, Canadá, India, ¿no? ¿Es una buena decisión la de Argentina de correrse de eso? Porque, a ver, también ahí aparece un Alberto Fernández que entendió que hay una situación de competencia abierta con productos importados que obviamente puede perjudicar a la industria argentina. Digamos, ¿fue una decisión a futuro de esto? Mire, yo lo conozco mucho a Fernández, porque bueno, los dos nacimos en Capital, fuimos a la misma escuela, es un poco más chico que yo le llevo 3, 4 años, pero bueno, lo conozco hace 30 años. Su manera de pensar, por eso yo dije lo que después él termina confirmando. Mire, yo soy socialdemócrata, dijo Fernández. Sí. No dijo yo soy peronista, dijo yo soy socialdemócrata. Lo que pasa es que yo quiero que el peronismo sea socialdemócrata. No sé si leíste ese reportaje en Perfil. Sí. ¿Lo leíste? Sí. Bien. O sea que no me dejas mentir. Él dijo, tengo una cabeza socialdemócrata. Esa cabeza socialdemócrata en términos económicos es muy parecida a los neoliberales. Dice, los salarios en paritaria, se discuten en paritaria, y los precios se arreglan en el mercado. Y tiene una cabeza globalizadora.
globalizadora. Por eso su ordenador básico es Macron, con el cual se lleva muy bien, incluso hasta generacionalmente, y bueno, tiene menos diálogo, porque bueno, con la Merkel, pero digamos, ese es su marco de referencia. O los chinos, que van a defender la globalización a Davos. Sí. Cuando el presidente chino, extraordinario matemático por cierto, después dicen que es abogado, también lo es, pero su cabeza es la de un matemático. Si quieren entender al presidente chino y cómo funciona, piensen que es un extraordinario matemático. Pero no te lo estoy diciendo por decir, Tiene una cabeza distinta. Hay 2 o 3 cabezas distintas en el mundo. 4. La de Putin, la de Trump, gracias a Dios la del Papa, pero también la del chino es una cabeza distinta. No hay tantos presidentes matemáticos, y este es un gran matemático. Yo tuve el placer de conocerlo. No comparto su manera y su visión del mundo, porque yo defiendo el interés nacional argentino, pero les digo, mire, el que lo quiera entender, estúdienlo pensando que enfrente tienen un doctor en matemáticas. No tienen un abogado, tienen un doctor en matemáticas. Y así funciona. Ese doctor en matemáticas fue a Davos a decirles a los señores que conforman Davos, o sea, algunas familias que acumulan tanta riqueza como la mitad de la humanidad, pero son familias, yo les garantizo este mundo, que es el mundo de la globalización. El mundo que que nació con la caída del muro de Berlín y que se terminó, porque siempre hay que poner una fecha, con la llegada de Trump. Porque si el neoliberalismo no lo conduce Estados Unidos, no lo puede conducir nadie. Y no es Estados Unidos hoy neoliberal porque está administrando el comercio, que es casualmente lo que hicimos nosotros. Sí. A partir del 2012. Bien, el mundo criticó a Argentina y le tiene una paciencia estratégica a Estados Unidos, no tiene alternativa. Tiene 12 portaaviones en este momento navegando por el mundo, algunos de ellos nucleares, no hay ninguna posibilidad de que no le tengan paciencia estratégica. Pero la política, que es la de fondo, es lo que hacíamos nosotros. Alberto pertenece a ese sistema de toma de decisiones. Entonces, a lo del Mercosur se llega, en realidad, por otro esquema, no por la Administración de Comercio. Fernández fue muy crítico de la Administración de Comercio que hizo el gobierno peronista. Sí, me acuerdo. No está en su marco conceptual. Lo que está aconteciendo ahora son definiciones complejas al interior del Mercosur. El Mercosur quizás no sea el elemento natural de alianza de la Argentina, sí en lo político, pero no en lo económico, porque Brasil es una economía competitiva de la Argentina, no complementaria. Nosotros con Brasil no somos Francia, Alemania, uno metal mecánica y el otro alimento, donde ahí sí, uno, el de alimentos, desarrolló la potencia militar en términos nucleares y Alemania no puede tener ejército o tiene uno muy menor. Entonces de ahí la cosa se complementa. Nosotros somos competitivos, si vos ves las exportaciones de Brasil son parecidas a las nuestras, peleamos los mismos clientes, por eso se vinieron a comprar los frigoríficos argentinos, no porque quisieran los frigoríficos en sí, sino que querían la lista de clientes y después decir, bueno, todo esto es Brasil, y nos venían a explicar a nosotros que en realidad iban a bajar el nivel de exportaciones cuando compraron Suiza, me tocó a mí esa reunión, y que iban a priorizar el desarrollo del mercado interno a partir de la comida precocida, Entonces decía, ¿pero a qué se refiere usted? Y no, para que haya muchos ravioles rellenos de carne picada, canelones, vamos a desarrollar. Ese era el plan yo lo miré rarito, le dije, miren muchachos, me parece que nosotros vamos por otro lado. Bueno, te quiero significar, somos competencia de los brasileños. Quizá nuestro esquema de vinculación sea más el eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Ese eje, la teoría en este caso un triángulo medio deformado, sí, es el eje natural, porque ahí tenemos la complementariedad. Entonces, si bien el Mercosur en el mediano o largo plazo quizá no sea la herramienta necesaria, ya van décadas de esto y no pasa nada, no se puede abandonar un espacio donde políticamente sí es importante si encima queda solo. Pero la pregunta era si la abandonan. Primero que no se abandonó, o sea, finalmente por ahora es solamente unas discusiones a futuro, no se abandonó nada, pero entiendo la pregunta. Y finalmente, este es el
la dirección que tomas tiene que ser inteligente, tiene que ser en un diseño, porque hoy tenés cortocircuito con Bolivia, tenés cortocircuito con Uruguay, no tenés buena relación. Bueno, muchachos, hay que mejorar la inserción argentina en Hispanoamérica, recrear el viejo eje que te estoy planteando y a partir de ahí recomponer. Conceptualmente sí, lo que te digo, que por la propia definición del presidente, lo que vos estás diciendo no está en la cabeza del presidente. Bien. El presidente, como marco de construcción de la Argentina que le está viendo, ve una Argentina en los acuerdos de libre comercio. Esa es la cabeza que él tiene. Bien. De hecho, todos los gobiernos socialdemócratas impulsaron los acuerdos de libre comercio en la Argentina y en el mundo. Hubiese estado en la Argentina y en el mundo. El consenso de Washington no fue redactado solamente por los neoliberales. La mitad lo escribieron, de las recomendaciones fueron los neoliberales, la otra mitad los socialdemócratas. Bien. Esa es la visión que ellos tienen del mundo. Bien. Es una visión obviamente que colapsó. Y esto es muy importante que caractericemos correctamente al gobierno, porque ahí se entiende la declaración del ex gobernador Berna, compañero. Cuando dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con La Pampa ahora? Que este presidente falla a favor en una aparente situación de un gobierno radical, en este caso Mendoza, y no de un gobierno peronista, en este caso La Pampa. Bueno, es la visión que está teniendo. Es una visión quizá también de ese tercer movimiento histórico, que ya empezó Alfonsín a hablar, año 85 empezó a hablar. Y quizá él considera que este es el momento de objetivarlo de una vez y para siempre. Bien. Bueno, ahí se puede entender sus relaciones con algunos sectores de la Alianza Cambiemos, y no tanto desde la doctrina peronista, que no se identifica a él. Ahora, igual, esto no significa que no estemos deseando que le vaya bien. Todos estamos deseando que le vaya bien. Eso le iba a preguntar. Reconozcamos que es difícil que desde una cabeza socialdemócrata se tomen las mejores decisiones, ¿no? Sí. Eso le iba a preguntar, porque me llamó mucho la atención hoy la declaración de Julio De Vido. Fue muy duro contra el presidente. Dijo, Alberto fue el responsable de la muerte de Néstor Kirchner. Y un poco hilando lo que usted me va diciendo, digamos, hay algún peronismo que no está muy cómodo con Alberto sentado, con esta cabeza socialdemócrata que usted plantea. ¿Cómo está el peronismo? Está en ebullición. Está en ebullición. El problema de no haber habido unas PASO competitivas, sino unas PASO que prácticamente refrendó la única fórmula que había, bueno, impidió el debate y la construcción de las mejores ideas. Claro que Alberto tenía, suponiendo que hubiese habido una PASO competitiva, en un debate televisivo, que explicar si era socialdemócrata o no antes de la elección, porque se lo hubiese preguntado. Moreno le hubiese dicho, mirá, Alberto, vos me has dicho a mí, mirándome a la cara, que de las 20 verdades peronistas solo puede quedar 3 con suerte. Y hemos debatido en la mesa de decisiones cuál es la inserción internacional. ¿A vos te gusta el mundo surgido de la caída del muro de Berlín? ¿No te gustan algunas consecuencias que vos decís, bueno, usted hay que resolverlo? Pero ese es el mundo que vos tenés en la cabeza. Claro, ese debate lo ponía en una situación extrema, sobre todo de cara al movimiento peronista. Pero hubiese sido muy interesante, porque nos hubiésemos evitado este debate ahora. Cuando te paran los compañeros de la calle y te dicen, che, pero al final tenías razón, Alberto dice que es socialdemócrata. Y si algo no es el peronismo, es socialdemócrata. Porque en realidad tenemos esa cosmovisión de que los pueblos y las familias que los integran y los hombres son materia y espíritu, somos cuerpo y alma. Y si alguien confronta con su santidad, en este caso también un argentino, quizá el más importante de la historia, son los socialdemócratas en Europa. Seguro. También los neoliberales, pero lo confrontan los socialdemócratas, porque lo que tenemos, cuando Alberto te dice, el hombre busca la eternidad, por eso es tan importante ese reportaje con Perfil, porque no fue un reportaje hecho sobre declaraciones de apuro mientras ibas caminando, y que te chocaban, y que esto, y que... No, fue un reportaje profundo, cuando él dice, el hombre busca la eternidad. Por eso es una cabeza socialdemócrata, sí. Los católicos sabemos
cristiano también, que el último don de Dios es una muerte plácida. La vida es un don de Dios, pero la muerte también. No estoy hablando de la muerte por tortura, no estoy hablando de fusilamiento, no estoy hablando de ninguna de esas cosas. Estoy diciendo, eso es producto del pecado, pero la muerte en condiciones naturales es un don de Dios también. Bien. ¿De dónde sacó eso de que el hombre busca la eternidad? ¿Vos leíste esa...? ¿Sabés quién es el que habló de eternidad en la Argentina en los últimos años? No. Y escribió 3 notas que te recomiendo leerlas porque son 3 notas sucesivas. Enero del 19, Durán Barba. ¿Viste que es columnista del diario Perfil? Sí, sí. Bueno, buscá las 3 primeras notas, o sea, los 3 primeros domingos de enero del 19, y vos vas a encontrar, del 19 o del 18, pero son los 3 primeros, del 19, vos vas a encontrar que te empieza a decir que el hombre, primero en el siglo XX terminó con las religiones politeístas, y en el XXI va a terminar con las monoteístas, y la vinculación entre la inteligencia artificial, el desarrollo científico-tecnológico y el avance de la medicina, entre comillas, más todo lo demás, le va a permitir la inmortalidad del hombre, pero no muy lejos, estaba hablando del 30, el 40. Ahora, si hay inmortalidad, 7.000 millones van a ser inmortales o algunos. Lo más Estos son ricos. mirá qué interesante los socialdemócratas, porque si algo se reivindica, Durán Barba, amigo de Berbisky, íntimo, viste que se dedica, dice, no, yo hice muy amigo de Horacio Berbisky. Sí. Y los dos nos dedicamos a hablar mal de su santidad. Como, bueno, viste que hay temas de edad, ya Durán Barba como que no tiene, muchas veces habla, viste, y tiene cierta incontinencia verbal. Dice, no, siempre empezamos las reuniones con mi amigo Berbisky hablando mal de su santidad. Ajá. Porque nos une también que los dos somos enemigos del Papa. Ah, mira qué interesante. El Papa argentino. Ahora, él le explicaba a los jóvenes del PRO que el ser humano iba a ser inmortal. Inmediatamente, a vos te das cuenta que si todos somos inmortales, tenemos un problema. Claro, y de ahí empezás a entender estas cabezas y estas cosas. Ahora, cuando Alberto dice, el hombre busca la eternidad, y es ese mismo mensaje. Claro, estas concepciones son muy complicadas. Son muy complicadas. Y este marco de toma de decisiones, y es complicado. Por eso digo, mirá, cuando Berna hizo esta declaración sobre este conflicto que hay histórico entre Mendoza y La Pampa, y uno dice, bueno, en la medida en que el presidente pertenece al movimiento peronista, que se va a inclinar un poquito la balanza de la misma manera que inclinaba la balanza Macri para el otro lado. Y Berna dice, mire lo que pasa. Bueno, uno empieza a entender. Porque las decisiones se van tomando en función de lo que querés construir. Vos preguntaste por las declaraciones de Devido. Es muy importante que Devido empiece a hablar. Ajá. Es muy importante. Yo te diría, ¿vos sabés que en el 2007 Alberto Fernández quería ser candidato a presidente? ¿Quería ser él el presidente y no Cristina? No. Ah, mira qué interesante. ¿Y vos sabés que hizo actos públicos diciendo quiero ser presidente? Y que uno lo hizo en Mendoza. Hola. Perdimos, a ver si retoma. A ver si escuchamos. Uno va recordando porque lo vivió. Y yo empecé en el peronismo a los 14 años. El único acto que hizo Alberto, que quería ser el que sucediera a Kirchner en el 2007 y no Cristina, lo hizo en Mendoza. Ajá. Mirá cómo se va uniendo todo. Moreno, se va uniendo todo. Ahora, esto es muy importante, por eso es muy importante que Devido cuente la verdad histórica. Ajá. Es muy importante el aporte que está haciendo Julio Devido a los 70 y pico de años, 70 años. Cuando dice, bueno, tengo mis problemas de salud, tengo esto, pero le está dejando, no está buscando protagonismo, le está dejando a los jóvenes la verdad histórica. Le está dejando a los jóvenes lo que pasó en mayo cuando asumió el presidente Kirchner y que éramos ese grupo de hombres que teníamos un dirigente que había sacado el 22.5 de votos y había salido segunda en la elección. Y que en pocos años empezamos a construir la década ganada. Pero que casualmente se generaron los hechos políticos para, como Devido dice,
empezar a aislar ese peronismo tan especial, porque no hay ninguna duda que Kirchner era un gran peronista, que condujo los destinos de la patria. Incluso manteniendo el ministro de Economía de Duhalde. Fíjate vos hasta dónde había una continuidad de ese ciclo peronista que mantuvimos el ministro de Economía. Bien, esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Lo que ha hecho debido es una declaración extraordinaria para el conocimiento de la verdad histórica. Bien, y de muchos jóvenes que tienen militancia política, pero que esto no lo conocen. Bien. Por las prudencias, porque corresponde y porque uno a veces le da un poco de pudor, hasta que llega a estos puntos donde los caminos son caminos complejos. ¿Cómo que me quieren llevar a la sociedad argentina cuando vos tenés un papa argentino a buscar la eternidad? ¿Pero de dónde salió eso? ¿Que somos Dios? Si el único eterno es Dios. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos? ¿Y qué va a pasar con Alberto Fernández en su relación con el peronismo, Moreno, en el próximo tiempo? Porque hoy estamos todos absorbidos por el tema del coronavirus, ¿no? No, sí, ni hablamos de coronavirus. Mira, la verdad que hace 15, 20 minutos, no sé cuánto hace que estamos hablando, estamos hablando de la vida. Pero la sociedad está absorbida hoy por el tema, ¿no es cierto? Que cómo llego a fin de mes, que sin laburo... En casa, ¿qué querés? Si te metieron miedo y te dejaron en casa, ¿a vos te parece? Yo, en esto, por eso digo, las decisiones tienen que ser desde distintos marcos. ¿Pero nos metieron más miedo del que teníamos que tener? ¿Y a vos te parece que se puede construir una sociedad con miedo? No, yo creo que no. ¿O se construye con comunidad? No, con comunidad. Perón decía, ¿se persuade o se atemoriza? No, peronismo siempre persuade. Te explica, en todo caso, si la decisión es cuarentena, por qué te tenés que quedar, pero no te infunde miedo. Ni tampoco te arma una sociedad delatora. Porque la delación es contraria a la comunidad. Lo que tiene que hacer la comunidad es que no peques, que no cometas delitos, sí. Pero no andar todo el día. Siempre Perón decía, los peronistas tienen que estar atentos y vigilantes. ¿Conocés esa anécdota de Perón? Entonces Perón le decía a la sociedad y los peronistas especialmente tienen que estar atentos y vigilantes. Pero pelen la mano, muchachos, siempre más atentos que vigilantes, ¿eh? Y hasta los policías se reían. Entonces... Bueno, yo tengo, lejos de Perón, pero yo tengo un amigo que en estos días me dice, mirá, si a los argentinos los dejás que se junten, se ponen neoliberales, dice. Por eso los tienen en cuarentena. No, es que no, si a los dejás que se junten, cantan la marcha. Si a los argentinos ves lo que pasó en las dictaduras, escúchame, ¿dónde te juntabas? En la cancha. Estaba prohibido cantar la marcha. Si decías Perón, te metían preso. Y así cantabas la marcha igual, en la cancha. No cantabas las estrofas, pero sí la música. Las letras eran distintas. Y entonces cada hinchada inventaba su canto de apoyo, pero de atrás la música era la marcha. Cuando los argentinos los dejan juntar, cantan la marcha, olvidate, son felices, viven con pasión, no son neoliberales, ¿no? Ese es un error de tu amigo, que yo lamento que esté... No, es una chicana, equivocado. Claro, es una chicana, digo, por la medida del gobierno, que lo asume como peronista el gobierno, y dice, bueno, para ese es el problema que tenemos nosotros. Para que haya más peronismo hay que ponerlos en cuarentena, dice. Claro, pero ese es el problema que tenemos nosotros. El propio presidente dice que es socialdemócrata, que es un gobierno de coalición, pero tu amigo, que debe ser neoliberal, dice, guarda que es un gobierno peronista. Entonces ahora cuidado que todas estas decisiones las está tomando un gobierno peronista y está haciendo esto, y después te aparece Arriazu por el otro lado diciendo, no, mire, pero esto es lo que hay que hacer. Ahí, finalmente, si esto tiene tufillo radical, o socialdemócrata, o del tercer paso, para ponerle tufillo a la alianza, y puede ser parte de lo que empieza a acontecer. Y ellos te están diciendo, no, siga y preserve y haga, y déjelo, y si no, en todo caso, la solución se la doy yo. Porque no dice él, ¿por qué no buscan en la cantera, ya que es un gobierno peronista, de los economistas vinculado al peronismo, para ver? No, siempre te dicen, no, en todo caso, vengan que ustedes ponen los votos y nosotros las ideas. Siempre, bueno, por eso yo cuento quién fue el del reportaje.
Digo, porque todos tienen una historia. Bien. ¿Está bien? Bien. Y si no la conocemos, es necesario que aparezca. Y si no, lo llamás ahora y le preguntás, che, esto dijo Moreno, ¿usted trabajó o no trabajó en el Banco Central? Con DIS. Claro. Le hago la última, y para meter el bombazo. Entonces, un poco siguiendo la línea de toda la conversación, ¿se equivoca Cristina al ponerle el dedo a Alberto? No estoy en condiciones. No, yo no estoy en condiciones de juzgar eso, aparte ella tomó esa decisión, yo lo dije ese sábado que ella eligió, yo fui a un canal de televisión y dije, bueno, acá dejen competir. Tampoco dejaron competir, pero eso ya no es culpa de Alberto ni de Cristina, eso fue el presidente del partido, que es Gioja, y su apoderado, que es Lando. Ellos escribieron y armaron un reglamento electoral para un solo candidato. Ahora, a lo hecho pecho, ya está. Yo lo que digo es cómo seguimos de aquí para adelante, y con mucho cuidado. En este debate, a vos te queda claro en esta entrevista, de por qué Berna tuvo que decir lo que dijo. Pero yo le digo al compañero Berna, mire, dice lo que dijo usted porque el presidente tiene esta cabeza y está pensando esto. Entonces, si en Mendoza fue donde quiso lanzar su candidatura en el 2007, hasta que Kirchner le dijo, no, la candidata, ¿te acordás que decía pingüino o pingüina? Estaba con esa historia. Sí. Y hasta que dijo, no, la candidata es pingüina, y bueno, cortó esa operación, fue Mendoza. Entonces hay una relación histórica con los radicales de Mendoza. Claro, mucho más histórica que con los peronistas pampeanos. Esto, claro, por ahí le gusta a tu amigo, y a otros no. Y lo de debido es muy importante, ¿eh? Es muy importante que se escuche, que se lea, y que en todo caso, si esa no es la verdad histórica, no hay muchos que lo puedan desmentir, ¿eh? Claro. O al propio Alberto, porque uno se murió lamentablemente. Moreno al propio Alberto o Cristina, ¿eh? No hay muchos más que lo puedan desmentir a debido, ¿eh? Seguro. Bueno, estaremos atentos. Bueno, entonces y es mejor que salgan rápido, porque si no esa va a ser la verdad. Yo no tengo duda que es la verdad histórica. Moreno, le agradezco la deferencia. Yo estuve ahí. Y usted estuvo ahí. Le agradezco la deferencia de habernos atendido, haber charlado este rato con nosotros. Qué lío, hermano, ¿te llenaste, te transpiran las manos? No, para nada. Algunos se me enojaron porque le iba a hacer la nota a usted, pero bueno. No, pero está bien, cuando tenés un lío, ¿viste? Y bueno, es esto. Hay cambios, si vos entrevistas a un chiquito marxista o a un socialdemócrata, no se enojan. Se enojan cuando entrevistas a un peronista. Por eso somos el hecho maldito, por eso seguimos siendo la revolución. Y por eso nuestros compañeros peronistas, yo tengo algunos amigos y colegas ahí, viste, Germán y Arias, que está trabajando, esos son siempre los que de alguna manera reciben los reproches, porque seguimos siendo lo que queremos transformar, no solo la Argentina, sino el mundo. Y finalmente ni los socialdemócratas ni los neoliberales tienen razón en el mundo. Después de 70 años, los que seguimos estando y dando soluciones somos los peronistas. Por eso se te enojan a vos cuando llamás a un economista peronista. Si hubiese llamado un neoliberal, socialdemócrata o marxista, te decían sí, adelante. Te mando un abrazo, viejo. Gracias por el llamado. Gracias, Moreno. Que ande bien. Gracias por su tiempo.